Yes. No, but it's for the translation. Because the translator is here. Sit down to help you. Bueno, realmente emocionante esta entrada de Pat aquí en el auditorio. Yo estoy que no tengo palabras. Pat, thank you very much for coming. You see, everybody was waiting for you. Yeah. La verdad es que desde la editorial hace mucho tiempo que habíamos intentado esta visita, Pat lo sabía, y justo hace unos meses nos anunció su viaje a Londres, su estancia en la Convención Mundial de Literatura Fantástica en Brighton, y él mismo nos propuso ¿qué hay si vengo a pasar un par de días en España? Evidentemente, creo que ha valido la pena. Estamos muy contentos, muy agradecidos de poder compartir con vosotros, con todos sus fans, todos sus lectores, este momento que os aseguro será inolvidable. Espero también para Pat, pero también para nosotros. It's really a big moment for us. Vamos a montar un poco, os voy a explicar el formato. Pat nos va a leer una parte de su obra, Las aventuras de la princesa y el señor Fu. Vosotros veréis en pantalla la traducción del texto y a continuación Ricard Ruiz Garzón, escritor y periodista, coordinará unas preguntas con el autor. Doy paso pues ya al formato este que os he comentado de pregunta, respuesta y lectura y dejo paso a la traductora intérprete. Estás aquí. Gracias a todos. Oh, I'm reading first. Yeah. Me había olvidado que me tocaba leer a mí primero. The applause just kind of stupefied me. Es que el aplauso me ha dejado estupefacto de repente. I was going to try to read this in Spanish. Creo que lo estáis siguiendo todos, pero vamos, iba a intentar leerlo en castellano, efectivamente. I was going to read it in Spanish. Pasado, iba. In English, it's The Adventures of the Princess and Mr. Whiffle. Here, Senor Fu. So, I'm going to read in English, but you'll have... Can you read that? Okay. Pues como os decía, él lo va a leer en inglés y esperemos que podáis leer lo que se proyecta en la pantalla en castellano. And they're small words. Small words. Okay. Once upon a time, there was a princess who lived in a marzipan castle. She lived there all alone. Except for Mr. Whiffle, Senor Fu, who didn't count because he was only a teddy bear, and the thing under the bed. Senor Fu was the princess's best friend. They spent all their time together and had many adventures. Oh.
They found buried treasure by the old stump. They defeated the Black Duke's rebellion at the Battle of Bainbridge. Victory came at a great price. The princess was wounded, and Seigneur Fu was forced to take terrible revenge. They fought Greenbeard the pirate and defeated him. Though, in the heat of battle, Seigneur Fu nearly drowned. Oh. And was only saved due to the princess's quick thinking. Oh. But when her daytime adventures were over, the princess always returned to her marzipan castle. After she had dinner and washed her face, she and Mr. Whiffle went to bed. Seigneur Fu. But they were not alone. Ooh. The princess had never seen the thing under the bed because it didn't like the light. During the day, when the bright sun was out, it hid in the deep shadows under the bed. It even hid at night when the lamps were lit. That's why the princess always kept a candle burning. But some nights, when it was stormy out, there were drafts in her room. And then the thing didn't need to hide anymore. The princess had never seen the thing, but she knew what it was like. It had great, wide eyes that could see in the dark, and a great, wide mouth for tasting things. It had thin, flat lips and a wide, flat tongue. Its skin was greenish, grayish, brownish. The princess thought that it was prickly like a nettle, or scaly like a fish, or slimy like a frog, but it was actually soft like velvet, so the thing never made any noise at all when it moved. The princess knew that it had great big hands with great long fingers. And its long, long arms had an extra elbow, so it could reach out from under the bed, reach up, then bend to reach the top of the bed, and tickle the princess silly. One day, a package arrived for the princess. The princess loved the kitten. She and Mr. Whiffle spent a long time trying to decide what his name should be. The princess wanted to call him Mr. Mutton Chop because of how he smelled. Mr. Whiffle wanted to call him Moloch because of his pointy, pointy claws. They compromised by calling him M.M., or Emmy for short.
But then Emmy got lost. He wasn't in their treasure mine or in the old cave. Senor Fu suggested they look in the river, but Emmy wasn't there either. They knew he couldn't get over the wall or past the gate. They looked everywhere, but they still hadn't found Emmy by dinner time. Oh. That night, the princess couldn't sleep. Thinking about her lost kitten made her tummy hurt. Even worse, her candle was short, and the night was long, and her tummy hurt. Then the princess heard a noise from under the bed. She knew it couldn't be the thing because it never made any noise except sometimes a soft, velvety rustle. The noise sounded familiar to the princess. It was like the sound an animal would make if it wanted to cry out, but it was muffled and quiet. Then the noise stopped, and the princess heard a soft, velvety sound, like something was reaching and bending, reaching and bending. Then something wet and warm fell onto her face. Drip, drip, drip. Then Mother Moon came out from behind a cloud, and the princess saw what the thing was holding. It was a big piece of marzipan. It was sticky and drippy because the thing had been eating it. He wanted to share and be friends. He was already friends with Emmy. They had been playing under the bed all day. Emmy had been trying to call to the princess, but he couldn't. He'd been eating marzipan with the thing, and his little kitten mouth was all gummed up. When he tried to mew, it came out. But now they were together again, and now that the princess had met the thing, she wasn't scared anymore. And so the princess ate them. And there was nothing left but sticky bones. So she and Mr. Whiffle made a fort out of them. And had tea.
Now, just so you know, this isn't a book with a twist ending. It looks like that, but only if you weren't paying attention. Esto puede parecer así como un libro con un juego, un giro importante al final, pero no es así. Solo es así si no habéis estado suficientemente atentos. This is a book that you didn't understand the first time you read it. Simplemente es un libro que no entendisteis bien la primera vez que leísteis. There was a princess who lived in a marzipan castle. Teníamos a la princesa que vivía en el castillo de Mazapán She lived there all alone. y vivía sola. This is a different book the second time you read it. La segunda vez que lo lees es un libro distinto. It's not fair to fool someone, to trick them at the ending of a book, to give them a twist. I don't like to do that. No está bien acabar un libro con un giro, haciendo trampa, tomándole el pelo al lector. However, I will let you fool yourself. Pero sí dejaré que os engañéis a vosotros mismos. This is how I write more than just this one book. Y así es como yo escribo, y no solo este libro. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos los que estáis aquí en el auditorio, los que nos están viendo por streaming, los que nos estarán viendo en los próximos días, que a lo mejor sois vosotros mismos volviendo a verlo. Solo tengo 3 formas de presentar a Patrick Rothfuss. La primera es recordar que algunos estabais hace un año y algo. Tuve la suerte de presentar a George R.R. Martin en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y eso quiere decir que hace un año presenté a George R. Martin, que hoy presento a Patrick Rothfuss y que ahora, salvo que consiga hacer una ouija con Tolkien, no sé qué voy a hacer como presentador. Podría empezar también diciendo aquello de viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron, o quitarla ahí y decir viajé, amé, perdí, confié, me traicionaron y estuve aquí al ladito con el padre de Quoth, con el padre de Cout, con el padre de Reshi, con el padre del Arcano, con el padre de Maedre, con el padre del Sin Sangre, con el padre del Asesino de Reyes. Sería una buena forma también. Pero hay una más, y sería recordar, en vez de el nombre del viento, el temor de un hombre sabio, en ese momento en que dice las 3 cosas que debe temer un hombre sabio. Y un hombre sabio debe temer, como todos sabéis, 3 cosas. La tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un escritor amable cuando tiene ante sí más lectores que copas se han servido en la roca de guía y sin embargo ve que su presentador se enrolla y se enrolla y se enrolla. No va a pasar, no me voy a enrollar. Queremos que haya protagonismo por parte de él, sobre todo, y vuestro, de las preguntas que ha habido estos días en Facebook. Hemos escogido, hemos impreso las 5 que habéis elegido, que habéis votado como las mejores, y son las que les vamos a hacer como el grueso del acto. Luego habrá tiempo también para aproximadamente unas 10 preguntas por persona. Y finalmente pasaremos a las firmas. Pero privilegios de ser el presentador, la primera se la voy a hacer yo. Y es una primera pregunta que tiene que ver con ese momento favorito que todos tendréis de las obras de Rothfuss.
Yo, hablando incluso con su editora, con Mónica Tussell, estuvimos ahí discutiendo cuál era el favorito, ¿no? Para ella era el momento en el que el protagonista descubre, en el que el protagonista tiene que enfrentarse de dos maneras diferentes a la pérdida de sus padres por parte de los Chandrian, que es como niño, pero también como adulto que lo está explicando, ¿no? Por otro lado, para mí hay un momento de concierto de laúd en el Eolio que la verdad es que, supongo que todos lo recordáis, esa canción difícil hecha de la forma más fácil del mundo y esa canción fácil hecha como si fuera complicadísima, ¿no? En ese momento, Patrick Rothfuss consiguió algo que ha conseguido hace un rato aquí, y es, a través de palabras, conseguir algo que no se puede hacer con palabras, y es transmitir la música. Yo llevo 20 años leyendo 3 libros por semana y solo he visto a alguien transmitir así la música, y es Julio Cortázar en El Perseguidor. Nadie más lo he visto en la historia de la literatura como lo ha conseguido él con ese laúd. Y el otro momento es un momento junto a Tempi, cuando están aprendiendo, digamos, ese lenguaje que tiene que ver tanto con las palabras como con los gestos. Traigo a colación todos estos momentos porque todos tienen algo en común con lo que acabamos de ver, y esa es la primera pregunta. Tiene que ver con su relación absolutamente mágica, no sé definirlo de otra manera, con las palabras. Y le quiero preguntar de dónde proviene esa relación. Creo que tiene que ver mucho con sus padres, los que conocéis su historia lo sabréis, ¿no? Pero ¿cómo ha conseguido con el paso de los años esa relación tan especial con las palabras que hace que vayan más allá de lo que es el propio lenguaje? No le iba a poner fácil la primera. The relationship with fantasy in general? With words. With words. How you play with words in such marvelous manner. I learned to love to read from my mother. And I read a lot as a child. But the love of the words themselves probably didn't come until college, when I started to read things other than fantasy. It's a shame, but there aren't a lot of fantasy books where a lot of attention is paid to the language itself. So there I read Chaucer and I read Shakespeare. I read a lot of poetry. I tried to write poetry with different successes. That's when I really started to love the language itself. Pues aprendí a leer, sobre todo con mi madre. Leí muchísimo, muchísimo cuando era niño, pero creo que realmente el amor por las palabras vino ya cuando estuve en la universidad, leyendo otras cosas aparte de literatura fantástica, porque igual es un poco una pena decirlo, pero no sé si realmente en la literatura fantástica en general puedes llegar a tener ese amor por el lenguaje. Así que en la universidad empecé a leer Chaucer, Shakespeare, poesía. También intenté escribir algo de poesía con un éxito más bien relativo. Y bueno, ahí surgió el amor, sobre todo. Voy a pasar a leer las preguntas elegidas por todos en Facebook. La primera es de Celeste Cao y dice: Patrick, ¿siempre supiste desde el principio cómo se iba a desarrollar la historia y cómo iba a terminar? No. I thought I knew. I knew where it was going to end, and I was right about that. I had ideas about where it was going to go in between, but I was wrong about most of those. Virtually all of those. And so I learned by writing the story that a lot of the things I'd originally planned weren't nearly as cool as I thought they were going to be. But sometimes when I let myself wander off in a new direction,
I could have a beautiful accident. Serendipity. I don't know how serendipity will translate. But, you know, if you allow yourself to wander off the path, sometimes you find something really delightful. Sometimes you fall into a pit of snakes. And that's kind of why it takes me such a long time to write, and why it took me so long to get published, is because I would, but then over here, then over here. And sometimes it was wonderful, and sometimes the beautiful accident would be a character like Ari, or a character like Davy, who was not in the original draft or the original plan. And sometimes it would be a pit full of snakes. And then I would have wasted that time. It wasn't purely wasted, because I would learn something about writing. And then I would also learn something about throwing away the bad writing. Pues la respuesta es no. Creía que sí sabía, de hecho tenía bastante claro o muy claro el final del libro, tenía también bastante claro lo que iba a suceder entre, pero la verdad es que me equivoqué la mayoría de las veces, por no decir todas. Pero bueno, aprendí mucho escribiendo, aprendiendo, y mientras iba por el camino, la verdad es que me encontré con cosas que acababan no siendo tan divertidas al escribirlas como yo había planeado o previsto. Pero estos, digamos, accidentes del camino son una cosa fantástica, ¿no? Porque te lleva al azar, hace que te pierdas por deambules, pasees un poco, vayas por aquí y por allá y vayas descubriendo o cosas estupendísimas, o también puedes caer evidentemente en un pozo de serpientes. Pero bueno, iba por este camino, y precisamente por eso creo que soy un escritor lento, que tardo mucho tiempo en escribir, y también por eso tardé mucho tiempo en ser publicado. Pero en ocasiones estos accidentes, como decía, son fantásticos, hasta el punto que te permiten encontrarte con personajes que no aparecían en mi primera idea, en el primer borrador, como por ejemplo Auri o Debbie. Y si caes en el pozo y te pierdes, pues también está bien, porque descubres cómo acabar tirando un montón de papeles a la papelera. La segunda pregunta elegida entre los miembros de la comunidad de Facebook de la historia de Quoth es de Gaby Meneses, y dice: desde que leí sobre los Chandrian tuve esta curiosidad. ¿Te basaste en algún elemento mitológico para su creación, o fueron algo totalmente nuevo inventado por ti? I did make the Chandrian up from whole cloth. That's an idiom. It was just me. I didn't steal that from anywhere. Pues lo inventé absolutamente a partir de la nada, yo solito, yo mismo. Tercera pregunta, es sobre la magia. Teníamos que tener una pregunta sobre la magia. Sobre la magia en el mundo de la crónica del asesino de reyes. Queda bastante claro cómo funciona la simpatía y un poco menos cómo funciona la nominación. ¿Tienes pensado ir describiendo en el resto de la obra cómo funcionan la sigaldría, la artificería y los otros tipos de magia que se mencionan menos? I hope it's not too clear how naming works. I probably, as these things become important to the story itself, they will be explained more. Espero que lo que comentabas de la simpatía, por ejemplo, la nominación no esté tan claro como dices, pero en la medida en que sea importante para la historia, sí iré explicando. But there's a lot of the world that I have built. It's like, I do know how alchemy works. I do know a lot about the religions, the law practice, the aquifers under the soil. I know how the economy works. I know all of these things, but putting them all in the book would not make a better story. Yo he construido todo un mundo, y dentro de este mundo sé cómo funciona la religión, cómo funcionan las prácticas secretas, cómo funcionan los acuíferos, cómo va la economía. Pero explicar
todas estas cosas con mucho más detalle realmente no mejorarían la historia. Building the world is kind of like a hobby for me, and I'm lucky that my hobby fits together well with my actual job of writing the story. But I am aware that a hobby is something that you do for yourself because you're amused by it. If I put everything in the book just because I was amused by it, the story would suffer, and that's not a good thing. Everything in a book should be in service to the story. The story is king. Yo construyo mundos y este construir mundos para mí es un hobby. Y además me encanta que este hobby coincida precisamente con mi trabajo. Pero también soy muy consciente que un hobby es algo que haces básicamente para ti, para divertirte, solo para divertirte. Y si continuara solo trabajando esta parte, la historia sufriría. Así que creo que todo tiene que estar siempre al servicio de la historia. La historia es absolutamente reina. And occasionally I will put little things like on the blog. So if you're really curious about how the currency converts and the trade treaties that led to that, and then, that'll be on the website. You can stop by and see that if you're a similar sort of geek. Y de vez en cuando voy colgando cosas en el blog, así que si os interesa saber cosas como la conversión de las divisas o los acuerdos comerciales que se suscriben, pues podéis visitar la web si realmente sois tan geek como yo. Como no quiero fallecer de un golpe con un libro en la nuca, tipo El temor de un hombre sabio, debo recordar que la pregunta anterior era de Cristóbal Cid, porque no lo había dicho, sí, como me lo encuentre. La cuarta pregunta, que en este caso es de Rosana Zuleima Chi Gómez, dice: ¿se hará una banda sonora de las canciones que salen en el libro? De verdad, quiero oír esas canciones. A lot of people have asked me this question. I've had actually a lot of musicians write me and they said, could you give me the lyrics for Sir Savian? I would like to put it to music. La verdad es que me han hecho muchísimas veces esta pregunta y hay escritores que me han pedido que les dé las letras para poder hacer la música de las canciones. And I say, no. Pero la respuesta es no. For a really good reason. That particular song you love because you've never heard it. You love it in the same way that you loved the first person you had a crush on in your life. Because it's easy to have a crush on someone when you don't know anything about them. And you're able, you can think of it as classical music, and you can think of it as Baroque music, and you can think of it as a little more rock and roll music, You get to put that however you want it in your head. It ends up being your own creation as much of it as it is mine. Y la razón es que si la canción te encanta es porque no la has escuchado nunca. Es un poco como el primer flechazo que has tenido en tu vida. Es un flechazo total porque en realidad todavía no sabes nada de esa persona. Y además es muy posible que uno haya imaginado esa canción con música clásica, otra persona con música barroca o como un rock and roll. Es algo que tenemos en nuestra mente y por tanto es tanto la creación de cada cual como la mía propia. So even if it was a marvelous musician that would make that song, it would stop being something that you all made the way you wanted it, and it would pin it down. It would stop being many things, and it would be only one thing.
And even if it was a wonderful something, it could not be as wonderful as all of the things that you have made put together. A butterfly that's been pinned down is not hardly a butterfly at all. Y además, aunque la canción la hiciera un músico absolutamente espectacular, no sería tan espectacular o tan fantástico porque se convertiría en algo concreto, en una cosa en lugar de ser muchísimas cosas. Sería algo maravilloso, insisto, pero no una suma de elementos. Es como una mariposa. A partir del momento en que la tienes fijada con unos alfileres, deja de ser una mariposa maravillosa. That said, I think it would be pretty cool to have a CD full of music from the world. And so I do hope maybe next year I run a charity. And so a charity called World Builders. And I know if I got a bunch of cool musicians together and everybody made a song either set in the world or based on the books, we could put those together and we could sell it for the charity and it'd be fun for people to listen to. But the problem is, you know, it would be cool, right? Who would like to listen to that? Who would like to also have book 3? I have to translate that because Yeah, go ahead. Dicho esto, la verdad es que estaría muy bien tener un CD con un montón de canciones fantásticas sobre el mundo. Y no sé si lo conocéis, pero yo tengo una especie, digamos, de ONG, World Builders, y estaría muy bien pensando precisamente en los proyectos de esta organización, de esta fundación, pues juntar, y hemos pensado en ello, juntar a un grupo de músicos que cada uno pues, pudiera hacer una canción o bien basada en el mundo o bien basada en cualquiera de los libros. Eso estaría bastante bien y seguramente os gustaría bastante escucharlo, como supongo también os gustaría leer ya el tercer libro. Whenever I pick up one of these projects, it eats up a piece of my time. And so I'm learning to be more careful about that because I have a lot of cool opportunities. One of the things I've been doing this year is I've been building my team so that hopefully now that I have these people working with me to help the charity and to do these other things, I can say, let's do a project. And then I don't have to do it all myself. I can say, let's do a project. And then I give it to La verdad es que todos estos proyectos me roban muchísimo tiempo y hay muchísimos proyectos interesantes que rondan por ahí. Por suerte, a lo largo del último año me he ido rodeando de todo un equipo de gente que a partir de ahora pues, me van a ayudar a gestionar la fundación, la ONG y otros tipos de proyectos. Así que cuando surja algo interesante como esto que apuntabais, decíais, para ti. Privilegios del moderador, voy a hacer una, antes de leer la quinta de Facebook. Cuando esté con la Ouija y con Tolkien, le diré, espíritu de John Ronald Reuel, tú eres muy bueno, te sigue queriendo mucha gente, seguramente eres el rey, pero hay dos tíos que te están dando mucha caña en personajes femeninos. Y uno de ellos se llama Patrick Rothfuss. Dena, Felurian, pero la pregunta se la quiero hacer sobre alguien que cautiva a muchos lectores y lectoras, que es Auri. What about her specifically? ¿Quieres saber algo de Auri concretamente? Yo lo que quería era preguntar sobre los personajes femeninos, cómo consigue él hacer personajes femeninos en fantasía épica de esa hondura, de esa calidad, pero en concreto Auri, que la sentimos tan lejana y al mismo tiempo tan cercana en su dolor, tan frágil y al mismo tiempo tan profunda. We do have a problem in fantasy with not having enough good female characters.
De hecho, en literatura fantástica tenemos el problema de no tener suficientes buenos personajes femeninos. We might even be able to say, with some amount of truth, that we have in fantasy a problem with good characters, period. De hecho, incluso me atrevería a decir, y creo que con bastante razón, que en la literatura fantástica tenemos problemas para tener buenos personajes. Punto. Now, this has gotten much better over the last 10, 20 years. And this is partly because of Tolkien. We're in Tolkien's shadow. All modern fantasy kind of follows from Tolkien or from people who were trying to be Tolkien. De hecho, esto ha mejorado a lo largo de los últimos 10 o 20 años, pero si esto es así, seguramente es porque estamos todos dentro de la literatura fantástica un poco siguiendo la sombra o el legado de Tolkien. And Tolkien was following in the footsteps of other literature, like the Eddas, the Norse Eddas, which were not character-centered stories. They were epic adventure stories. They were stories of events. Y es que Tolkien mismo, de hecho, seguía los pasos de otro estilo de literatura que era básicamente una literatura épica de eventos, de acontecimientos o de aventuras en sí. So, to come back to Ari, how do I do it? If I knew how I did it with Ari, I would do it every time with every character that way. And I would explain it to you, and you could all go, if it was simple, if there was a formula, then it would be science, and it would be replicatable. But writing isn't science, unfortunately. Not my sort of writing, at any rate. Writing isn't chemistry, writing is alchemy. Chemistry has a recipe, alchemy doesn't have a recipe. Y si supiera exactamente cómo he construido el personaje de Auri, si lo supiera, pues seguramente utilizaría un poco la misma pauta para todos los personajes y además os lo contaría y entonces vosotros también podríais hacerlo. Sería como una fórmula, algo científico y por tanto replicable o repetible. Pero la narrativa, la escritura en sí no es una ciencia, al menos no mi estilo de narrativa, sino que es una mezcla de química y de alquimia. La química sí tiene parte de receta, la alquimia no. And now I will say that I read a great article where somebody said the problem that this person was so tired of hearing that we need more strong female characters, and this person was sick of it. And actually, this person made a very good point that strong female characters is not the point. That's not what we're missing. What we're missing is good female characters. Just think of your favorite characters. Oh, I get to speak to people who will know who this is. Don Quixote, right? Nobody goes, Don Quixote, there's a strong male character. Or Sherlock Holmes, right? Sherlock Holmes is not necessarily a strong character. He's a marvelous character. He's a train wreck. Emotionally. Y de hecho leí un artículo de una persona que un poco decía que estaba un poco como harta, hastiada de que se reclamaran estos personajes femeninos fuertes, porque el tema no es personajes femeninos fuertes, potentes, sino personajes femeninos buenos. Y de hecho, si pensáis en personajes preferidos en general, pues puede aparecer Don Quijote, que no definiríamos como un personaje fuerte, sino como un magnífico personaje. O Sherlock Holmes, podríamos decir otro tanto, es alguien brillante.
And I loved Don Quixote. We don't love him because he's strong. We love him because he's crazy. I still remember the quote, and I, of course, have to read it in translation, but it said, "And thus it was, with much reading and little sleep, that his brains became dried up and his intellect deranged." And I thought, oh, I love you. And this is how I feel about Sherlock Holmes. You know, because he's a drug addict, and he's mental, and he's a misanthrope, and he's brilliant. But the point is that he's a strong character. Similarly, our female characters should just be marvelous. All of our characters should be marvelous. And some of those characters should also be female. That's the direction we need to go. Not like, oh, I better put in a female character. Because I'm so goddamn tired of reading something and it's like, here's 6 people and there's a woman. And I'm like, well, thank you, okay? You're a step up from Tolkien, but that is not fucking enough. That's not enough. Sorry. Okay. Y si nos encanta, si nos gusta Don Quijote, digo, no es porque sea un personaje fuerte, sino porque es un tío que está absolutamente loco. Y ha mencionado una cita del Quijote, que no voy a hacer aquí un sacrilegio y masacrarla completamente, pero básicamente viene a decir que después de mucho leer y de dormir muy poco, se le acaban como secando los sesos, su intelecto va a la deriva y se vuelve completamente loco. De Sherlock Holmes... ¿qué decir? Pues que es un drogadicto, misántropo, brillante, estupendo, pero no precisamente un personaje fuerte. Y repito, necesitamos personajes femeninos maravillosos como necesitamos personajes maravillosos, punto. Y de aquí, algunos, pues que sean mujeres. Estoy un poco ya hasta las narices del tema 6 personajes y una mujer. Mira qué bonito. Ya hemos dado un paso hacia adelante, ya hemos ido un poco más allá que Tolkien. Gracias, estupendo. No, queremos algo más. Quinta y última pregunta de Facebook. Daniel Calderón Martín. ¿Tienes ya en mente lo que vendrá después de la historia de Quoth? Si es así, adelántanos algo. After the next book, after book 3. ¿Te refieres después del tercer La libro? pregunta, tal como lo pone aquí, sí. I presume that's what the question means, yeah. Okay. Pero vamos. But you can talk of the third book if you like. Yeah, no. No problem. I will have a long sleep and spend time with my son. Dormiré muchísimo y pasaré tiempo con mi hijo. And I'll write other stories too. There's more stories in this world. I'm not going to leave this world alone. I'll write more in it, I promise. Y también... También escribiré otras historias. Hay muchísimas más historias dentro de este mundo, así que no lo voy a dejar, lo prometo. Los que habéis leído los libros de Patrick Rothfuss sabéis que entrenarse con el laúd permite tener manos rápidas. Las 3 primeras serán las preguntas que le haremos. 1, 2 y 3. Sorry. 1, 2 y 3. Espera que te da el micrófono. Hi, Pat. Can I ask my question in English? I emailed you like 3 years ago asking you what kind of software did you use for writing, and your answer was that you use an old copy of Microsoft Word. So I have 2 questions. The first one is, have you updated your software? And the second one is about the second line you said in that email. It was,
in my opinion, what you use isn't very important. What's important is that you write. And have you defeated procrastination? I mean, when did you learn that writing is that you have to sit down and write? Is there a particular story about that, a moment in your life that you were, like let down by writing? Do you want to try this? Ya. La verdad es que no se oye muy bien desde aquí, pero dice que ya se encontraron hace 3 años, que hace 3 años le preguntó sobre el software que utilizaba, le dijo que era una antigua versión de Word. La pregunta, por un lado, es si ya lo ha actualizado un poquito, y después el tema de la procrastinación y cómo lo definiría y cómo la sigue trabajando, ¿no? El hecho de ser un poco perezoso y dejar las cosas siempre para otro momento. I have not upgraded my software. I still use Microsoft Word 95, I think. 97. No lo he actualizado, sigo con Word 95. It's not like I'm chiseling it onto a stone tablet, you know? Pero no estoy escribiendo en una piedra, o sea, tampoco pasa nada. I was actually irritated when I had to upgrade to Word, because before then I used WordStar, you know? And none of you will even know what that is. You're all too young. But the entire word processing program fit on a single 3.5-inch floppy disk, which also none of you will know what it is. I could carry my entire book and the word processing software on a disk and write anywhere, which, was really handy because I could not afford a computer of my own back then. I would mooch time off other people and write wherever. Y es más, la verdad es que me molestó muchísimo tener que pasar a Word, porque yo trabajaba con algo que ninguno de vosotros probablemente conoceréis porque sois demasiado jóvenes, pero que se llamaba WordStar, y que además te permitía pasearte con todo el software y el documento en sí del libro en un disco de 3,5 pulgadas, que tampoco sabéis lo que es, pero que era una cosa estupenda, porque además yo podía pasearme con aquello en aquel momento, que yo tampoco tenía dinero como para tener un portátil e ir dando vueltas. As for learning to just, you have to write. You just have to write. That's a lesson that I constantly have to relearn. It's strange that for 14 years, the book was the thing that I did when I should be doing other things. I should study, but I would work on my book. I should do the dishes, but I'll work on my book. I should sleep, but I work on the book. There's a story that I shouldn't tell, but then suddenly the book is published, and the book becomes the thing that I should do. And what do we know about things that you should do? Things that you should do aren't any fun. Entonces, aprendes, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, vas aprendiendo trabajando y escribiendo, pero es que tengo que decir que yo durante 14 años estuve escribiendo el libro cuando en realidad debía estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, cuando tenía que estudiar, estaba escribiendo el libro; cuando tenía que fregar los platos, escribía el libro; cuando tenía que dormir, otro tanto. Y claro, ahora es un poco al revés. A partir del momento en que el libro se publica, lo que debería estar haciendo es seguir escribiendo, pero todos sabemos qué sucede con las cosas que uno debe hacer. Es que cuando debes hacer una cosa ya no tiene tanta gracia, ya no es tan divertido. And it's not that it's not fun, but when you have to do something, you feel an aversion toward it. It's some element of our psychology, and it hit me really hard. That was a big part of the delay of book 2. And they've actually shown, like, you have a bunch of children and you give them tape and cardboard tubes, and you say, and you just leave them alone with it. That's a whole day of activity, and they will build castles and ramps and magnificent things. But if you say, I'll give you $1 if you make me something out of this,
they will spend 3 minutes doing it, and they'll bang something together, and then they'll leave to go do something fun. Because anything that you're being asked to do or paid to do, there's a weird thing. There's actually a psychological term for it that makes us adverse to being rewarded for things in a certain way. And it's, for some authors, Okay. Y no es tanto que deje de ser divertido o que no tenga gracia, sino que prácticamente desarrollas una especie de aversión psicológica al tema. Y precisamente por eso también tardé tanto con el segundo libro. Si a un grupo de chavales tú les das un montón de celo, de cintas, de cartones, se van a pasar todo el día divirtiéndose como locos con un montón de actividades. Van a construir castillos, rampas, en fin, un montón de genialidades. Pero si en cambio le dices a un chaval, mira, te doy $1 y a ver qué haces con esto, al cabo de 3 minutos va a decir, oye, qué palo, lo dejo y me dedico a otra cosa. Es decir, que a partir del momento en que realmente te piden o te pagan por algo, hay toda una serie de términos psicológicos para esto, pero realmente desarrollas esa aversión. Yeah. The problem, it isn't so much of a problem for some other authors, because maybe they write for a year or 2 or 3, and then they get a book published. And so for them, the adjustment isn't so much. But for me, I worked on this book for 14 years. I just fiddled with it. I played with it. It was a toy, and it was a game, and it was a hobby. And so then suddenly I turned, and now it's my job. And now all of you want a book. And it's taken a lot of getting used to. It's made me kind of a mess sometimes. But now I'm finally getting on top of it and learning how to deal with that more effectively. Like I said, I constantly have to learn to do it. Here's the story I wasn't going to tell before. Y seguramente para otros autores esto no supondría ningún problema porque trabajan 1 año, 2 años o 3 años en un libro y después lo publican. Pero yo estuve 14 años con el libro, jugando con él, jugueteando con él. Realmente era mi hobby. Y de repente ese hobby se convierte en mi trabajo y ahora vosotros queréis un libro. Y claro, yo necesito tiempo para acostumbrarme a todo esto. Ya lo voy superando, o sea, voy siendo cada vez un poco más eficaz y voy aprendiendo. Y esto me lleva a la historia que decía que no tenía que contar y ahora no sé si tengo que contar. It was probably 2 years before I was published. And one of my lovely young friends called me and she said, Pat, come on over. We have librarian porn and pizza. Come watch librarian porn and eat pizza with me and Amanda. Y la historia viene... Bueno, 2 años antes de que me publicaran, me llama una amiga y me dice, oye, Pat, ven aquí que vamos a hacer una sesión aquí de libro, porno y pizza. Vamos a hacer una sesión, tú y yo, la librería, el porno, la pizza, con mi amiga Amanda, va a ser estupendo. So 2 beautiful, attractive young women want me to come over to their house and watch pornography and eat pizza. Así que 2 amigas guapísimas me invitan a su casa a mirar pornografía y comer pizza. And I say, you know, I've really got to get some work on the book done. Y yo les digo, perdona, pero es que tengo mucho trabajo con el libro. And so, today I am an author. That's what I thought right then. I go,
now I am really an author. I wasn't published, but I thought, this is what an author does. You avoid temptation and you work on your book. But, and then I go from that to suddenly it's my job. And it's my job, and I think, I could work on the book, or I should do the dishes. And so... En ese momento yo pensé, realmente ahora soy un autor. Claro, no me habían publicado en ese instante, pero yo pensé, esto es exactamente lo que un autor tiene que hacer, evitar cualquier tipo de tentación y trabajar absolutamente en su libro. Pero, como os decía, ahora esto se ha convertido en mi trabajo y pienso, voy a escribir el libro. Ostras, no, que tengo que fregar los platos. We should do a few more. Igual alguna pregunta más, ¿no? Sí, de hecho voy a hacer Intentaré dos cosas muy difíciles. La primera, prohibir las dobles preguntas. Y la segunda, chica de la bufanda roja y chico del flequillo, ¿alguno renuncia voluntariamente a su pregunta para que haya el máximo de firmas posibles? Levantad la mano si es así. ¿No? Lo sabía. Gracias. Cortas, por favor, muy cortas. La chica de la bufanda roja, entonces. Ahora que sean buenas, ¿eh? Hi. You have several languages in your book. I was wondering the approach you took to them. Are you just inventing some words, or do you have really a structure for the languages? Si la entiendo bien, preguntas un poco cuál es el enfoque cómo ha construido todo el lenguaje, ¿no? Sobre todo del libro, cómo lo ha organizado. Bueno, las lenguas, ¿no? Y las lenguas. Las diferentes lenguas. I want to lie to you. But the truth is I'm not Tolkien. Tolkien was the next best thing to a linguist. He really dug down deep and made these languages. But I am not like that. I have a vocabulary and I have some framework, but then I just kind of fake it. Pues me gustaría mentirte, la verdad. Pero vamos, yo es que no soy Tolkien. Tolkien era realmente lo más parecido a un lingüista excelso que uno se pueda imaginar. Yo no soy así. Yo tengo un vocabulario, un cierto marco y a partir de aquí todo lo demás es falso. Levanta la mano para que te traigan el micrófono. Por ahí. Yo no oigo bien las preguntas. No sé muy bien las preguntas. Ya es la Bueno, última. ¿puedo hacer la pregunta en castellano? Claro. Esa es la pregunta, no podías hacer pregunta doble. Bueno, muchos de nosotros hemos, en cierta parte, idealizado al personaje, a Quoth, como vemos en la camiseta que lleva mucha gente, incluso. Pero también, en cierta manera, a mí me gustaría saber cómo lo ves tú cuando juegas. Si lo ves como un personaje a seguir o solo un niño lleno de traumas. Y... ¿no? Y bueno, y realmente cuando juegas, ¿cómo llegas a un personaje así? O incluso a la sociedad Adem, ¿no? O sobre todo al árbol que es como una especie de manipulador. Okay. Esas tres. Do you write essay questions for literature tests? It's just... Yes. No. Decía, estabas haciendo muchas preguntas, así que la respuesta es sí. It's a fair question. But honestly, I think I will just not answer it because my interaction with Quoth
is different than everyone else's interaction with Kvothe. How I feel about him has to be different than how you feel about him, because I'm responsible for the quality of the story. He works for me. I'm his god. Is that? What's it? Is that? God. Okay. A ver, decía que sí, porque en realidad no hay una respuesta exacta, porque mi interacción con Kvothe evidentemente es muy distinta de la interacción que podáis tener vosotros con él, y mis sentimientos también difieren mucho de los vuestros. Yo soy responsable absoluto de la calidad de la historia, y Kvothe trabaja para mí. Yo soy su dios. So we can't really relate our experiences in that way. You know, my feeling as an author, your feeling as a reader. And honestly, me talking too much about how I feel about him is too revealing about him. Because if I wanted you to know more about that, I would have already put it in the book. Mis sentimientos respecto a Kvothe son muy distintos, como decía, de vuestros sentimientos como lectores, porque yo soy el autor. Y además, si os explicara realmente cuáles son, estaría hablando mucho del personaje, y si quisiera hablar mucho del personaje hubiese querido contar todas estas cosas del personaje, ya estarían en el libro. Ahora me tenéis que hacer mucho caso y ser muy obedientes. Después del aplauso, que irá después de una cosa que voy a decir, explicaré cómo lo haremos para las firmas. Que nadie se adelante, porque a lo mejor os movéis hacia el sitio equivocado, ¿vale? Ok, lo que voy a decir antes del aplauso es muy feo. Muy feo. Voy a corregir y a desmentir, no a un autor, a Patrick Rothfuss. Le voy a decir que se ha equivocado. Y le voy a decir que se ha equivocado porque hace unos minutos Patrick Rothfuss nos hablaba de la música y ha dicho que amábamos esa música que él ha puesto en el libro porque no la habíamos escuchado. Nosotros amábamos a Patrick Rothfuss antes de escucharle. Lo hemos escuchado y seguimos amándolo después de escucharle. Patrick Rothfuss.